Muchísimas gracias. Es un gusto estar esta mañana en esta Universidad Intercontinental. Rector Avendaño, muchas gracias a usted y a la comunidad universitaria por recibirme. A los organizadores, a todas y todos, a través de Monseñor Acero, a los padres, hermanas y a todos los que han participado en este esfuerzo, mi más profundo agradecimiento. Sí, empiezo repitiendo sí. Asumo sin reparos y sin remilgos la agenda que la organización Diálogo Nacional por la Paz y su capítulo Ciudad de México nos proponen y nos convoca a firmar. Lo hago así categóricamente, porque no creo que haya un problema más grave, más corrosivo y que cause más dolor que la inseguridad, la violencia y la ausencia de paz. De modo que quienes valientemente salen al público, hacen diagnóstico, propuestas y buscan acuerdos para enfrentar esta situación, merecen todo mi respaldo y todo el apoyo del que yo soy capaz. Lo mismo como ciudadano que como candidato. Y hago un paréntesis. Normalmente en esta época de campaña hablaría a micrófono en mano y les hablaría de mis ideas, de mis propuestas, de lo que vamos a hacer cuando yo gobierne para recuperar la paz, la seguridad y la justicia en la ciudad. Lo tengo escrito. Tengo un capítulo sobre seguridad, paz en mi libro. Tengo un capítulo específico que con la ayuda de Paola Zavala trazamos en materia de violencia contra las mujeres. Pero hoy no vengo a hablar de mí. Hoy vengo a sumarme a este esfuerzo. Algo que, insisto, no hago cotidianamente en campaña, es dejar un texto por escrito con todas las condiciones de la suma. ¿Sí? Listo. Gracias. Hoy vengo a sumarme, no a hablar de mí como candidato, sino a sumarme, a apuntalar las propuestas y a dejar un texto escrito con todo mi compromiso. Porque me parece que nos proponen firmar un documento bien pensado, bien articulado, en torno a estos 7 ejes. Su argumentación y justificación es sólida y persuasiva, y por eso felicito a sus impulsores, redactores y promoventes. Y los felicito explícitamente de mi punto de vista laico, porque echan mano de los datos, de la evidencia y de la razón, de la política pública bien hecha. Me parece especialmente importante el argumento que precede a los 7 componentes de su propuesta, que dice: con la construcción de agendas locales de paz, buscamos superar las barreras culturales y políticas que obstaculizan el diálogo para poder convencer a todas las partes de ir al encuentro por la paz. El reto es establecer las condiciones que permitan la escucha del otro, nosotros con respeto, tolerancia, reconociendo las diferencias y estableciendo las condiciones para determinar los acuerdos que permitan erradicar la corrupción e impunidad y establecer las condiciones sociales, culturales y económicas que atiendan las causas estructurales que desembocaron en una violencia sistémica y crónica en algunos ámbitos que parece imposible. No tengo nada que objetar. Lo que he venido a hacer esta mañana
es más bien agregar algunos, arrancar un marco conceptual y a colocar lo que me parece son ingredientes irrenunciables de una estrategia de paz, de seguridad y de cohesión social para nuestro país y nuestra ciudad. Precisar. Llevamos 2 décadas metidos en una espiral descendente, cada vez más expansiva y cada vez más llena de crueldad. Por supuesto que debemos intentar entender qué fue lo que nos pasó como sociedad en estos 20 años, que significan un boom delincuencial y violento sin precedentes. Pero estoy obligado a decir que no comparto esa visión según la cual la inseguridad y la violencia son resultado de la pobreza. Tal es el punto de vista del gobierno actual, pero creo que no debemos conformarnos con tal perspectiva, que además no corresponde con la evidencia. No es verdad que los municipios más pobres de México sean al mismo tiempo los más violentos. Pasa muchas veces incluso lo contrario. ¿Qué es lo que explica entonces la aparición de tanta violencia, o mejor dicho, de tantas violencias en la República y en nuestra capital? Son varios factores, a menudo no tomados en cuenta, a menudo ignorados, pero que son los verdaderos determinantes de esta situación. Estoy hablando, por ejemplo, de la urbanización salvaje y descontrolada que hemos vivido en muchas regiones y que se replican en la ciudad. Pero nos podemos ir hasta la zona metropolitana de Tijuana o Cancún y Playa del Carmen. Pongo como ejemplo Ciudad Juárez porque es ahí donde han ocurrido muchas de las peores violencias de este siglo, especialmente contra ellas, las mujeres. Se trata de una ciudad que creció de 750,000 habitantes a 2 millones en menos de 15 años, y lo hizo merced de sucesivas migraciones, es decir, de la llegada de mexicanos desde muy diversas partes, sin vivienda, sin drenaje, sin agua, sin alumbrado público, sin escuelas ni acceso a la salud. La tensión social que padecieron en cada año de principios de siglo se parece al que en su momento vivió la muy peligrosa ciudad Nezahualcóyotl de los años 70 y 80 y de cuya experiencia aprendimos poco. Pongo otro ejemplo, origen de la violencia. Los cambios productivos que se han experimentado en diversas zonas del país. Lugares, regiones que cambian su vocación. De una región ganadera donde se descubre petróleo, para entendernos, porque hay ganadores y perdedores, porque se produce incertidumbre e inestabilidad social y donde hacen falta políticas compensatorias para cuidar que quienes antes hacían productiva esa región no vean destruido su modo de vida. Es esto lo que va a suceder muy probablemente en franjas importantes aledañas al Tren Maya. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un tipo de descomposición social y por tanto de violencia que debe combatirse en primer lugar con políticas urbanas, y por eso es tan relevante para esta ciudad, políticas urbanas, no con el Ejército ni la Guardia Nacional. Esta clarificación de las distintas fuentes de la violencia y la tensión social es crucial y es preciso diagnosticarlas caso por caso con su singularidad. Si la respuesta estatal es siempre la misma,
manden a la Guardia Nacional o a la Policía Federal en su momento o al Ejército, estaremos condenados a repetir el fracaso de los 2 últimos sexenios y de este que estamos viviendo, con el cúmulo de homicidios siempre creciente de manera terrible e implacable. Un segundo ingrediente al que no podemos renunciar si vamos a hablar de paz, de tranquilidad pública, es que no podemos renunciar o hacer a un lado la policía local. Recuerdo un documento que nos presentaron cuando era diputado en el Congreso de la Unión que decía: a la ciudadanía no le importa quién resuelve su problema siempre y cuando se le devuelva la paz. Pues claro que sí, a la gente sí le importa quién se haga cargo de su seguridad, sí le importa conocerlo, porque sí le importa tener confianza. Y este elemento intangible, la confianza, es un irrenunciable de una política para la paz que dé resultados. Un tercer elemento que tan admirablemente propone esta iniciativa es el diálogo, la simple y civilizada práctica de escuchar, hablar y buscar fórmulas de entendimiento en las que coincidamos los distintos y no solo mis simpatizantes o adeptos. Esto me parece muy importante en este tiempo y en esta campaña electoral, pues si hay un tema que ha sido dañado por la polarización política, es precisamente el de la paz y la seguridad. Estoy convencido, en cambio, que si hay un punto de la agenda mexicana que necesita diálogo y acuerdo, es precisamente este: seguridad y paz. Todos lo hemos visto, oído y vivido. No es lo mismo hablar y gesticular desde la oposición que desde el gobierno, pero por desgracia, el asunto mayor, el asunto más grave de nuestra agenda nacional ha dado pie a una deriva, una bola de nieve de desencuentros que solo desde la más extrema inconsciencia se puede apostar a sostener, a continuar así. La violencia y la inseguridad en México ha dejado una estela siniestra bajo la forma de muertes diarias, desaparecidos, zonas bajo el control de grupos delincuenciales, atracos a camiones, extorsiones por el llamado derecho de piso, víctimas inocentes, miedo y aprensión que corroen la economía, la sociedad, las relaciones personales y la familia. Y a pesar de ello, el juego político es recurrente. Desde el gobierno se repite: estamos actuando. Es un problema que viene de hace muchos años. Desde la oposición se dice: son unos incompetentes, han empeorado la situación. Y por esta doble vía, la de sacar la ventaja política de corto plazo, así nos ha ido. En efecto, el Estado mexicano sigue siendo impotente ante una ola violenta y descarnada que no cesa de crecer y de pudrir las relaciones sociales. Una lección debería quedarnos clara: el PAN fue gobierno e intentó combatir el boom delincuencial a su modo, fracasó. El PRI fue gobierno y también sostuvo la misma estrategia. Ahí están los malos resultados. Morena es ahora la fuerza que comanda el aparato del Estado y, sin embargo, la inseguridad y la violencia no cesan, aumentan, por desgracia, lo cual ya debería ser suficiente para extraer una lección elemental en este tema. Aunque sea en este tema, deberíamos intentar una política de Estado. Una política de Estado no se decreta, se construye cuidadosamente. Quiero decir,
una serie de acciones avaladas por las fuerzas políticas relevantes, los gobiernos de los estados, las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas nacionales, elaborada bajo el supuesto de que quienes se incorporen a ella estamos en el mismo barco. Una política monitoreada por el Congreso y por los medios de comunicación, pero insisto, ya debería de ser suficiente prueba que PAN, PRI y Morena no han podido contener la escalada de horror y de zozobra, y que el gobierno que emanará de las siguientes elecciones en junio no podemos cometer el mismo error. Tenemos que buscar una política de Estado. Se puede. Se deben mantener todas las diferencias en materia económica, social, cultural, pero la tarea es procurar un espacio libre de pugnas, porque es el espacio de la vida y la seguridad más básica, el que debería estar libre de la polarización del día a día. Y finalmente, antes de estampar mi firma, me quiero comprometer solemnemente con ustedes, además, a la realización conjunta de la primera Conferencia Nacional para la Paz y la Seguridad en México, con sede en esta ciudad, mediante la convocatoria de todas las fuerzas políticas sin excepción, a la sociedad civil, a los estudiosos, a las universidades, los centros de investigación y en general al pluralismo real en México. Quiero hacer que la ciudad se vuelva un epicentro de elaboración y de la conversación nacional sobre esta cuestión crítica. Quiero convertirla en un lugar de encuentro, no de discordia, ajena a la polarización y proveedora del más amplio de los diálogos. Como lo enseñan casi todas las experiencias del mundo, es el encuentro, el diálogo, el cemento con el que se inicia la edificación de la paz. Muchas gracias.